Bueno, muy buenas noches, que Dios le bendiga y le guarde. Estarán pensando acá por la FM, otra vez va a saludar, bueno, porque ya vine hace 20 minutos. Así que ahora estoy saludando a todos aquellos que están por Facebook, que nos están esperando. Así que bueno, muy buenas noches a todos. Que Dios le bendiga, le guarde. Estamos también transmitiendo en vivo por la 91.7 frecuencia uno cenillosa a todo el mundo. Estamos saliendo online también, así que gracias a todos aquellos que constantemente están enviando mensajitos, saludando, apoyando. Gracias a todos. Ahora estamos acá, nuevamente hoy miércoles 23 de octubre 2024 para ubicarnos un poco. Gracias. Agradecido por estar una noche más. Bien, habíamos estado compartiendo el día lunes, eh, antes de ayer, el día 21, sobre los niños. Habíamos comenzado a hacer más que una introducción, bueno, un poco de la realidad, mostrar un poco todo aquello que se está, que se está viviendo, la realidad de los niños, y compartimos, bueno, bastante, algunos comentarios, dice, bueno, muy duro, pero bueno, muy real todo lo que se vivió. Y, y las preguntas siempre más importantes que surgen a veces, si un niño se muere parte de este lugar, la pregunta era si se va al reino de Dios o se va al lugar de condenación. Y esto siempre tenemos que verlo bíblicamente, a lo que íbamos orientados, ¿no? Por eso es tan importante hablarle a los niños, enseñarles el camino, como nos apoyamos en esa palabra de proverbio, donde dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y, y es muy importante que los niños de muy temprana edad ya comiencen a conocer las cosas espirituales de Dios, ¿sí? Conocerlo a Dios, a Cristo, es muy importante. Pero para esto sabemos que aquellos que pueden ayudarlos desde temprana edad son los padres. Los padres. Ahí arranca todo. Y velar por el alma de sus hijos. Creo que ninguno quisiera que un hijo, un adolescente, un hijo, se vaya al lugar de condenación, ¿no? Como padres, como abuelos. Entonces hay que instruirlos desde el niño. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos cuando tengan una cierta edad, ¿sí? Una cierta edad, tenga la capacidad de arrepentirse y de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y esto estamos hablando ya estamos hablando de una edad aproximadamente 10 años, ¿sí? En adelante. Hay niños que tienen 9 años y la tienen re clara, ¿no? Pero por eso también por eso digo en la capacidad que tienen los niños hoy en día. Pero hay que irlos preparando, hay que irlos enseñando. Así que teníamos esa base. Los niños, dice la Escritura, Jesús decía, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Los niños. Y dice tomándolo en sus brazos, tomándolo en sus brazos. Creeríamos que son los niños pequeños, ¿no? Pequeños, 3 años, 4, 5 años, ¿sí? Se- Creeríamos eso. De los tales es el reino de los cielos. Así que por lo menos mi posición, bíblicamente, creo y entiendo que, de acuerdo a la misericordia, al amor de Dios, como estos niños todavía no tienen la capacidad para reconocer a Jesús y arrepentirse de sus pecados, yo creo que son salvos, ¿sí? Yo creo que son salvos, por la palabra misma también que habla el Señor Jesús. De ahí, una vez que ya tienen esa responsabilidad de poder decidir y todo, que estamos hablando una temprana edad hoy, 10 años aproximadamente, entonces ya estarían ya en condiciones de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Así es. Y comenzar a vivir ya una vida cristiana, cristiana.
Bien, y lo que íbamos a compartir en esta noche es sobre la crianza de los niños. Estamos hablando bíblicamente. Se entiende que con todos los cambios que ocurren desde la infancia hasta que se independizan, los padres son de las pocas cosas que permanecen constante en la vida de los hijos. Aunque no hay labor más difícil, tampoco hay un premio más satisfactorio que ver a un hijo crecer, en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Así dice Lucas 2:52. Así, esta era lo que la niñez de Jesús, ¿sí? La niñez de Jesús que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenían sus padres, María y José, que eran temerosos de Dios, los dos, creyentes en Jehová, en Dios, así que le iban inculcando, le iban enseñando a Jesús desde niño. Por eso esta palabra que dice que iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. La pregunta, ¿qué es un padre? Un padre es un hombre o mujer que desempeña las responsabilidades de proveedor, protector y defensor de su hijo. La palabra hebrea que lo define es orim, y viene de la misma raíz de Kemoreb, que significa maestro. Mire qué importante esto, ¿no? Criar significa criar físicamente y nutrir emocional y espiritualmente a un hijo o una hija. Nutrir, ¿sí? Eso es criar, ¿sí? Físicamente, nutrirlo emocionalmente y espiritualmente. Y esta es la parte en la que hemos fallado muchos, ¿sí? Muchos padres hemos fallado en esa parte, en la parte espiritual. Si quizás nos habremos ocupado en lo físico, por ahí un poco en lo emocional, pero en lo espiritual, estos eran los problemas que veíamos en el video 1, ¿sí? El padre es el maestro más importante en la vida del hijo. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Y acá vamos a entrar a las responsabilidades bíblicas de los padres. Para determinar cómo están cumpliendo con sus responsabilidades bíblicas, ¿sí? Cómo están cumpliendo con las responsabilidades bíblicas, así que habría que responder algunas de estas preguntas. Número 1, la pregunta para aquellos padres, si consideran que su hijo es una bendición. Si su hijo, su hija, si consideran que es una bendición. Dice la Escritura, Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así es, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire qué tan importante que es. Salmo 127:3. Segunda pregunta, ¿están de acuerdo como pareja? ¿Tienen las mismas metas y son consistentes al criar a sus hijos? Dice la Escritura, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta número 3. ¿Aprovechan todas las oportunidades posibles para enseñar a sus hijos las verdades espirituales? Este es uno de los puntos más importantes. Le repito la pregunta. ¿Aprovechan todas las oportunidades posibles para enseñar a sus hijos las verdades espirituales? Dice libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Mire qué importantes son estas palabras de parte de Dios.
Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es el mandato de parte de Dios para los padres. Dice: y la repetirás a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Otra pregunta sería: ¿instruyen a sus hijos haciendo lo que es moralmente correcto y justo? ¿Instruyen a sus hijos haciendo lo que es moralmente correcto y justo? Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es todo para los padres, ¿no? Las preguntas. ¿Hacen planes anticipados para evitar que sus hijos caigan en peligros? Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sí? En ese tiempo, ¿se acuerdan? El rey era Faraón, Egipto había sacado un edicto y había mandado a matar a todos los niños, los que nacían, ¿sí? De los hijos, las hijas de los hebreos. Y en este caso, bueno, fue la madre de Moisés y lo escondió, todo conoce la historia. Entonces, acá se habla de hacer planes anticipados para evitar que sus hijos caigan en peligros. Otra pregunta es: ¿proveen para las necesidades materiales de sus hijos? Dice 2 Corintios 12:4, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Otra pregunta: ¿disciplinan a sus hijos correctamente? Dice Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El problema de muchos hijos que no le dan alegría a los padres, ¿no? Otra pregunta: ¿se han ganado la honra y respeto de sus hijos? ¿Se han ganado la honra y el respeto de sus hijos? Esto exclusivamente para los padres, padres, madres. Dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Se han ganado la honra y respeto de sus hijos? Y las preguntas: ¿quién es el padre? Es el hombre que engendra un hijo. Ser padre significa aceptar que es responsable de su hijo y que debe darle dirección, guía y protección. La idea que el hijo tiene de su padre terrenal influye grandemente en el concepto que tiene de Dios. Mateo 7:11 dice el Señor Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En estas responsabilidades bíblicas de los padres, para determinar cómo están cumpliendo con sus responsabilidades bíblicas, seguimos respondiendo a algunas preguntas más.
por ejemplo, muestra reverencia a Dios delante de sus hijos? Dice el Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Otra pregunta, ¿ama a su esposa sacrificialmente? Mire por qué es tan importante. Estamos dentro de la crianza de los niños, ¿no? ¿Ama a su esposa sacrificialmente? Esa clase de amor hacia la esposa es una de las mejores formas de dar seguridad a los hijos. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uno de los grandes problemas, dijimos, las sociedades, las culturas, tradiciones, el hombre machista, ¿no? Ese hombre golpeador, ese hombre que no tiene una esposa, sino que tiene una esclava, ¿sí? Todo eso es lo que van viendo los hijos. Entonces, va a ser muy difícil que después de los hijos tengan respeto por las mujeres. Ese es uno de los grandes daños que se han hecho en la sociedad. Otra pregunta, ¿acepta ser el líder responsable de su hogar? Al padre, al hombre. ¿Acepta ser el líder responsable de su hogar? Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio. ¿Provee sostén económico para su familia? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Está dispuesto a sacrificarse por sus hijos? ¿Está dispuesto a sacrificarse por sus hijos? Job 1:5 es una historia bastante conocida, la de Job, y dice que y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, de los hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, el padre Job, que tenía 10 hijos, hacía un sacrificio por ellos. Delante de Dios, hacía un sacrificio todos los días, dice la Escritura. Otra pregunta, ¿se responsabiliza de la capacitación bíblica de sus hijos? ¿Se responsabiliza de la capacitación bíblica de sus hijos? Efesios 6:4 dijimos, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor, criarlo. Esta es la responsabilidad de los padres, en lo que está hablando Dios, ¿no? Que criemos, que disciplinemos a los hijos con una capacitación bíblica. Es la responsabilidad de los padres. Disciplina a sus hijos en amor. Proverbio 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Disciplinar a sus hijos en amor. O sea, muchas veces aprender a decir que no, los padres. Enseña a sus hijos a ser obedientes y respetuosos. Un requisito, por ejemplo, para los líderes de la iglesia es que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
con toda honestidad. Primera de Timoteo 3:4. Otra pregunta es, ¿consuela a sus hijos y les insta a que vivan en santidad? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que les insta los padres a que vivan en santidad los hijos. Ora por sus hijos, ora por sus hijos. Dice Jueces, capítulo 13, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Que nos enseñe. Esta era la oración que estaba haciendo Manoa a Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole sabiduría por el niño que había de nacer. Mire qué importante es orar por los hijos, orar. Las preguntas muchas veces surgen, por ejemplo, dice, mi hijo es rebelde y continuamente se mete en problemas, puesto que no quiere escucharme. ¿Debo callar y no decirle lo que es correcto? Es una pregunta, ¿no? Que muchas veces sale. O sea, está rebelde, el hijo continuamente se mete en problemas, no quiere escuchar a los padres. ¿Debo callar y no decirle lo que es correcto? Y la respuesta es no. Aun cuando su hijo siga tomando malas decisiones, este es el consejo para los padres. Aun cuando su hijo siga tomando malas decisiones, como padre, usted tiene la responsabilidad de indicarlo lo que está bien. Usted no es responsable de las malas decisiones de su hijo, pero sí es responsable de su labor como padre. Si usted no enseña a su hijo lo que es correcto, la pregunta es ¿quién lo hará? Dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. La ley del sabio es manantial de vida. ¿Sí? La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. También vemos qué es una madre, ¿no? Una madre. Una madre es la que da a luz o cría un hijo. En hebreo la palabra madre es así, que significa el vínculo de la familia. Ser madre requiere también nutrir, proteger y consolar a los hijos. Una madre debe ser una fuente de bendición para sus hijos. Dice el Proverbio 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, dichosa, y su marido también la alaba. Es una mujer virtuosa la que describe Proverbio, una mujer virtuosa. O sea, los hijos, dice bienaventurada, y hasta el hombre, el marido, el esposo, dice, la alaba, la honra, ¿no? Esa es la madre, la mujer que caracteriza a Dios. Hay responsabilidades bíblicas de las madres. La pregunta es para la madre, ¿se somete? Esto es lo que muchas veces le cuesta, ¿no? Nos cuesta a los hombres en línea general, pero acá en este caso está hablando de la mujer, de las madres, ¿no? Y la pregunta es así, ¿se somete voluntariamente al liderazgo de su esposo en el hogar? Mamá, esposa, ¿se somete
voluntariamente al liderazgo de su esposo en el hogar? Dice la Escritura, Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, da un ejemplo, ¿no? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjese, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. A veces uno de los pequeños problemas que hay es decir, no, yo amo a Jesús, ¿no? Esposas, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, pero a mi marido, ahí nomás. Pero dice que como al Señor, ¿eh? Que estén sujetas como al Señor. O sea, así como están sujetas al Señor, así tienen que estar sujetas al marido. Eso dice Efesios 5, 22, 23. Otra pregunta es, ¿muestra a las madres, mujeres, muestra que respeta a su marido frente a sus hijos? Dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Otra pregunta, ¿ama incondicionalmente a su esposo e hijos? Dice Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra pregunta, ¿muestra en su hogar dominio propio, amabilidad y pureza de corazón? Esto es lo que las mujeres ancianas tenían en el libro de Tito también, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice que enseña a las mujeres jóvenes, ¿se acuerdan? Amar a los maridos, amar a los hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire la condición de la madre, de la mujer, de la esposa, ¿no? Esto habla la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un dominio propio, amabilidad y pureza de corazón. A veces se están esperando que lleguen los maridos ya le están arrojando todas las cosas, ¿no? No digo los platos, pero sí las palabras, porque no tienen dominio propio, y ahí le largan todo, ¿no? Todos los enojos, esto, aquello, las recriminaciones, y ahí empieza, ¿sí o no? Amabilidad, dominio propio y pureza de corazón. ¿Provee las necesidades de su familia? Las madres, mujer. Dice Proverbios 31:15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esta es la mujer virtuosa, ¿no? De Proverbios 31. Otra pregunta, ¿expresa abiertamente compasión materna por sus hijos? Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Pero ¿la mujer se olvidará de lo que dio a luz? Otra pregunta es, ¿tiene un espíritu amable y tierno con sus hijos? Dice Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes,
Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Eh? Amable, tierno con sus hijos. Ahora viene Proverbio 31:26. La pregunta es, ¿instruye a sus hijos con palabras sabias y escogidas con cuidado? Proverbio 31:26 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer. Otra pregunta, ¿es ejemplo de fuerza y dignidad aún, ¿no?, al buen sentido del humor? La mujer, la madre. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y se ríe de lo porvenir. Qué seguridad, ¿no?, que tiene esta mujer. Una mujer que confía en Dios, que cree en Dios. Qué seguridad, qué confianza que tiene. Se ríe de lo porvenir. Proverbio 31:25. Muestra una fe firme en Jesucristo como su Señor. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, la pregunta es, ¿muestra una fe firme en Jesucristo como Señor? Y esta mujer, que nombra acá en Mateo 15:28, respondió con fe en Cristo Jesús. Mire las palabras de Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Sabés qué importante que venga Jesús y te diga, oh mujer, grande es tu fe? Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Acá viene una pregunta, estas preguntas cotidianas. ¿Qué puedo hacer? Escuche, para la mujer, ¿no? La madre, la esposa. ¿Qué puedo hacer si mi ex marido enseña a nuestro hijo películas eróticas, aunque tanto mi hijo como yo lo desaprobamos? Este es uno de los grandes conflictos a veces de los padres separados, ¿no? Su hijo, acá viene el consejo, su hijo debe estar, o hija, su hijo debe estar preparado para con todo tacto y respeto decir no a lo que su padre le pida hacer y que va contra la conciencia de su hijo. Tal vez pueda decirle, papá, te amo y quiero tener contigo la mejor relación del mundo. Te voy a decir algo que tal vez afecte nuestra relación. Me refiero a las películas pornográficas que van contra mi conciencia. No deseo que mi mente siga ese camino. Hay cosas mejores que debo buscar. Debido a que eres mi padre y por la relación tan especial que tenemos, te ruego que me ayudes y me animes. Qué buena esa respuesta del hijo, ¿no?, para con el padre, en este caso. Su hijo también debe entrenarse en lo que debe hacer con sus ojos, ¿sí?, con sus ojos y su mente. Cuando esté expuesto a la pornografía, debe retirar su mirada de inmediato. Una de las cosas que más le ayudarán es a memorizar y citar versículos bíblicos tales como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo.
Tenemos algunas características. La gente educa a sus hijos de distinta forma. El método que utilice tendrá un gran impacto en el desarrollo y comportamiento de ellos. Esos estilos poseen características distintivas y constituyen los 5 estilos básicos de criar a los hijos. Hay uno de los estilos de crianza, acá vamos a ver 5 estilos. Uno de los estilos de crianza de los niños es dominante. Dominante. ¿Cuál es la meta? Controlar el comportamiento. Estos son los padres, ¿no? Dominantes, controlar el comportamiento. Cuando los padres son excesivamente controladores, los hijos se hacen rebeldes. Cuando los padres son inflexibles, los hijos se hacen temerosos de fracasar. Cuando los padres son centrados en el rendimiento, no en las personas, los hijos se hacen indolentes o demasiado motivados. Cuando los padres son criticones, estamos hablando de la relación, ¿no? Este aspecto, esta manera, esta forma de criar dominante, criticones, los hijos se hacen sensibles a la crítica. Cuando los padres ven todo o blanco o negro, los hijos se hacen amargados. Acá hay un ejemplo bíblico de un padre dominante, Génesis 29. Dice que Labán, padre de Raquel, ejemplifica al padre dominante. Utilizaba su autoridad para controlar las decisiones y actividades de su familia y parientes. Engañó a Jacob para hacer que Lea, su hija mayor, se casara primero. También lo engañó en cuanto a su salario y después criticaba el éxito de su yerno. Posteriormente desheredó a sus hijas, lo cual provocó desunión y engaños dentro de la familia. Ese era el suegro de Jacob, Labán. ¿Sí? Génesis capítulo 29 en adelante. Así que ese es el padre dominante, un ejemplo bíblico. Colosenses 3:21 dice: padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? Para que no se desalienten. Esta es la característica de los padres, dijimos, dominantes. Ahora vemos otra característica, la manera, la forma de padres. Ahora, padres permisivos. ¿Cuál es la meta? Controlar los sentimientos. Y acá vemos que cuando los padres son sobreprotectores, los hijos se hacen consentidos. Cuando los padres son débiles y se rinden a la presión, los hijos se hacen manipuladores. Cuando los padres buscan desesperadamente la armonía, los hijos se hacen irrespetuosos. Estamos viendo los padres permisivos, Cuando los padres son rescatadores, los hijos se hacen irresponsables. Cuando los padres son demasiado serviciales, los hijos se hacen incapaces. Tenemos ejemplos bíblicos en 1 Samuel, capítulos 2 y 4. Un profeta, Elí, un sacerdote, Elí, ¿no? Elí era un buen hombre que fungía como líder espiritual, juez y sacerdote de Israel. Sin embargo,
fue un padre consentidor y permisivo, que falló al disciplinar a sus dos hijos. No controlaba el comportamiento rebelde de ellos, ni daba buen ejemplo de carácter de Dios. Al sacrificar su liderato por conservar la armonía, Elí crió hijos irresponsables que no respetaban al Señor ni a su ley. Dice Proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como decía un pastor, vara, 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 pao, pao, pao. Bueno, esta es la característica de los padres permisivos. Después vemos las características de los dependientes. Dependiente. ¿Cuál es la meta? Es controlar el comportamiento y los sentimientos de sus hijos. Estos padres dependientes. Cuando los padres son posesivos, los hijos se hacen temerosos. Cuando los padres son manipuladores, los hijos se hacen engañadores. Cuando los padres son mal pensados, los hijos se hacen celosos. Cuando los padres son inconsistentes, los hijos se hacen indecisos. Cuando los padres son controladores, los hijos se hacen pasivos. El ejemplo bíblico, Rebeca trató de tomar el lugar de Dios en la vida de Jacob, su hijo preferido. Ella creía que no solo debía proteger a su hijo menor, sino también tomar por él las decisiones importantes. Rebeca falló al no confiar en Dios, urdió un plan y manipuló a Jacob para que engañara a su padre con tal de obtener la bendición de Dios. Esta intricada relación entre una madre controladora y un hijo pasivo provocaron odio, celos y división dentro de la familia. Para rescatarlo de la ira de su hermano, ¿se acuerda? De Esaú, Rebeca envió a Jacob con su tío Labán, donde nuevamente Jacob mostró pasividad e indecisión en sus relaciones. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Dios. Así que estos padres que fueron controladores, manipuladores, dependientes, tenemos el ejemplo bíblico ahí de Rebeca, está en Génesis capítulo 27 y también 41 y 45. También tenemos la manera, la forma de padres indiferentes. ¿Cuál es la meta? Es evitar la responsabilidad. Ahora vamos a ver las características de estos padres. Cuando los padres son apáticos, los hijos se hacen autosuficientes. Se tienen que hacer así, autosuficientes. Cuando los padres son indiferentes, los hijos se hacen rebeldes. Cuando los padres son indolentes, los hijos se hacen inconsistentes. Cuando los padres no ponen límites, los hijos se hacen inseguros. En esta parte de padres indiferentes y los hijos se hacen rebeldes, hay un común denominador en la sociedad: la rebeldía de los hijos. ¿Por qué? Porque hay padres que son indiferentes. Entonces, una vez que ya crece rebelde, se lo deja así, autosuficientes, porque los padres son apáticos. Después de su mayoría de edad,
no hay quien los enderece. Acá tenemos un ejemplo bíblico de un padre indiferente. Y esto es más precisamente que el rey David, un padre indiferente. El rey David tuvo mucho éxito como soldado, pero fue exageradamente ineficaz en su hogar. De hecho, se mantenía alejado de las responsabilidades relacionadas con los hijos de sus muchas esposas. Es evidente que ponía todo su tiempo y energía en atender sus negocios. El rey David, No existe evidencia de que haya ejercido una disciplina eficaz cuando sus hijos lo desafiaron abiertamente y mostraron un comportamiento pecaminoso. La violación de su hija quedó sin castigo, y dos de sus propios hijos se rebelaron y conspiraron para usurpar el trono de su padre. Acuérdense, 1 Timoteo 3:4, dice la Escritura que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. David fue un ejemplo de un padre indiferente. ¿Sí? Indiferente. Ahora bien, ahora tenemos un estilo positivo de crianza. Un estilo positivo de crianza. El desarrollo armonioso, la meta, desarrollar el carácter. Cuando los padres son, escuche, esto ahora sí está bueno. Cuando los padres son amorosos, los hijos se hacen seguros. Cuando los padres son animadores, vamos, 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 vamos que vos podés, vamos, vamos, adelante, no importa, no te salió esta, pero sé que la próxima te va a salir. Entrená más, corre más, hace esto. Son motivadores, animadores, los padres de los hijos. Los hijos, ¿cómo se hacen? Se hacen confiados, aprenden a confiar en ellos mismos. Cuando los padres son consoladores, los hijos se hacen compasivos. Cuando los padres son consoladores, vení, ¿qué te está pasando? Hablame, contame, te he visto un poco raro, ¿no? Consoladores de sus hijos. Estos hijos se hacen compasivos. Cuando los padres son sinceros, los hijos se hacen honestos. Qué bueno eso, Y cuando los padres son buenos maestros, los hijos se hacen sabios. Sabios. Y acá tenemos ejemplos bíblicos. A Timoteo lo criaron sus piadosas madre y abuela, Loida y Eunice, ¿se acuerdan? Y eran ejemplos de fe no fingida, que promovía el amor y desarrollaba la autodisciplina. Desde la infancia entrenaron a Timoteo en las Sagradas Escrituras que lo llevaron a la fe salvífica en Cristo Jesús. Desde joven, Timoteo se convirtió en líder de la iglesia y era muy respetado por el apóstol Pablo. Mire vos, mire lo que es la intrusión, ¿no? De la madre, la abuela, cómo lo criaron, de qué manera, instruido en la palabra de Dios. Y este niño, este joven, llegó al punto de ser líder de una iglesia y respetado por el apóstol Pablo. Dice Lucas el ejemplo, ¿no? Lucas 2:40, y el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Amén. Esto es una enseñanza, decimos, un estilo de crianza positiva, ¿no? Con padres amorosos, animadores, consoladores, sinceros y buenos maestros.
Vamos, vamos, vamos esos padres, ¿no? Vamos. Siempre tenemos chance, decimos, en el Señor. Pregunta, pregunta, mi esposa se niega a que los dos pasemos tiempo juntos sin nuestra hija y tampoco quiere salir de vacaciones conmigo. ¿Cuál debe ser mi prioridad? ¿Mi esposa o mi hija? Así que cuando uno de los padres da la mayor parte de su atención a un niño físicamente sano, puede estarlo usando como pretexto para evitar la intimidad con su cónyuge. Uno de los problemas de ese comportamiento del adulto es que el hijo se siente responsable de ese padre confundido. Además, esa clase de vida no ejemplifica delante de su hija lo que es el vínculo matrimonial. Aunque un padre confundido sienta que lo más importante es invertir tiempo en el hijo, debe haber equilibrio. La Biblia lo dice mejor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Dice Eclesiastés 3, versículo 1 y 2. Tenemos causas de la crianza deficiente. Causa de la crianza deficiente. Las causas externas. Ningún padre quiere fracasar en la crianza de sus hijos. Más bien quiere lo mejor para esos preciosos regalos de Dios que Él puso a su cuidado. Aunque usted tome su papel de padre con toda seriedad, esté alerta para no caer en las trampas escondidas que hacen que aún los padres más dedicados dejen de alcanzar sus metas. Estas trampas, los obstáculos que impiden realizar una buena labor en la crianza de los hijos, se pueden describir con la palabra molde, ¿no? Mensaje de rechazo de los padres. Hay un mensaje de rechazo de los padres. Evita mirarlo a los ojos, evita el contacto físico, falta de atención concentrada y falta de disciplina. Estas son algunas trampas. Obstáculos espirituales, distintas metas y expectativas que el cónyuge. O sea, hay un problema matrimonial, el marido piensa una cosa, planea algo y la mujer planea otra cosa. Servir a Dios y descuidar a su familia. Eso también puede ser un obstáculo espiritual. Vieron personas que conocía yo en algún tiempo, personas que se la pasaban toda la semana en la iglesia. Toda la semana en la iglesia, hacía esto, hacía el otro. Llegaba el marido del trabajo, se tenía que calentar la comida, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, y la esposa vivía en la iglesia, ¿Qué hacía? Desatendía a su familia. Estos son uno de los grandes problemas que hay. Entonces el equilibrio, puede haber un obstáculo espiritual. Otro obstáculo sería entender mal el carácter de Dios, ¿sí? Otro obstáculo espiritual, vivir más allá de sus recursos. O sea, no apropiarse de la vida de Cristo que mora en usted, en nosotros. Lucha de poder, ¿sí? Estamos viendo acá las trampas, los problemas, lucha de poder. Los papeles de los padres están cambiados. Los papeles de los padres están cambiados. Padre pasivo, madre controladora. Se invirtieron los papeles en el matrimonio, los hijos, vuelvo a insistir, padre pasivo, madre controladora. Uno de los padres
no acepta sus errores. Estas son las trampas que hay, ¿no? Uno de los padres es posesivo con el hijo o con su cónyuge. Otro, los padres compiten con otros padres a través de sus hijos. Los padres compiten con otros padres a través de sus hijos. Otra de las trampas, dejarlo sin supervisión. ¿Sí? Dejarlo sin supervisión a los hijos. Por ejemplo, la adicción al trabajo. Por ejemplo, ambos padres son profesionales. Uso excesivo de las guarderías. Escuche, ese es un punto tremendo, ¿eh? Uso excesivo de las guarderías. Hoy la crianza de los niños se lo dejan a los terceros. 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Dejándolo en las guarderías, con las niñeras, ¿sí? Y los padres en sus trabajos, llegan a la noche cansados, ahí pasan a buscar a los hijos cansados, ya está. Esas son una de las grandes trampas que hoy se está viviendo, en un mundo posmoderno como estamos ahora. El uso excesivo de las guarderías. Otro es incapaces de darles calidad de tiempo. Incapaces de darles calidad de tiempo. ¿Para qué estás en la casa? Tenés a los hijos y ¿cuál es la calidad de tiempo que le estás dando a los hijos? ¿Cuál es la calidad de tiempo? Dejarle la tablet, dejarle el celular 3, 4 horas al hijo ahí en el sillón, un nene de 2 años, 3 años, 4 años, la madre haciendo otras cosas. Eso no es una calidad de tiempo a los hijos. Estas son las grandes trampas que hay, ¿no? Empeñarse en buscar un tesoro. Una de las trampas. Empeñarse en buscar un tesoro. Por ejemplo, poner la prioridad en el dinero y las posesiones. Antes que los hijos, ¿no? Buscar la popularidad, esfuerzo por obtener prominencia y éxito, preferir el placer y los viajes antes que los hijos. Dice el Salmo 31:4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Amén, amén. Vamos aprendiendo de las trampas que hay. Lo bueno de todo esto es que queda grabado. Entonces después lo podemos rebobinar, podemos a ver qué fue lo que me perdí y ahí queda, y ahí sacamos, anotamos. Está muy bueno esto. Hay una pregunta que dice, abierta, ¿no? Estas preguntas, dice, mi hijo de 19 años está en segundo año de universidad y quiere hacer cosas que yo considero malas para él. Mire, qué buena pregunta esta, ¿eh? Hoy estos adolescentes ya que ya salieron, están ahí, mire. Vuelvo a reiterar la pregunta. Mi hijo de 19 años está en segundo año de universidad y quiere hacer cosas que yo considero malas para él. ¿Tengo derecho a prohibírsela? Dicen los padres, ¿no? ¿Tengo derecho a prohibírsela? Y acá viene la respuesta. Si su hijo se sostiene a sí mismo, compra su comida, paga su alquiler, compra el combustible de su auto y paga su colegiatura, entonces ha ganado el derecho de tomar sus propias decisiones. Este hijo, si es independiente. Bien. Sin embargo, si su hijo no es independiente, entonces no tiene el derecho a tomar decisiones por sí mismo. Esto es un punto muy importante, mire. Más bien, debe aceptar que usted tome las decisiones por él. Si él dice que no es justo,
sencillamente explíquele que la autoridad corresponde a quien tiene la responsabilidad. En cualquier momento que decida tomar la responsabilidad de su persona, entonces tendrá derecho a tomar sus propias decisiones. O sea, está viviendo bajo el mismo techo de los padres, come con los padres, de los padres, ¿sí? Pero él, como estudia, piensa que sus decisiones no tiene por qué meterse en mis padres, mi madre, mi padre. Pero estoy viviendo en el techo bajo todavía, bajo la autoridad de los padres. Entonces ahí el hijo tiene que, aún con 19 años, se tiene que someter a la autoridad de los padres. Así que si quiere tomar decisiones desacertadas, los padres tienen todo el derecho para ir y decirle: no, volvete, estás haciendo mal, esto no lo hagas, mi casa, vas a respetar la casa, no vas a llegar a las 2, 3 de la mañana, no vas a llegar borracho, mucho menos vas a andar drogado, no te vas a traer junta acá a la casa, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque está todavía bajo autoridad. ¿Ves? Entonces ahí sí el padre tiene derecho, aunque tenga 19 años y esté en la universidad. ¿Va comprendiendo? Ahora, si el hijo está viviendo afuera, está alquilando, está viviendo solo, va a la universidad, se paga todas las cosas, ningún problema. ¿Qué podemos nosotros hacer, padre? Aconsejarlo. Aconsejarlo. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. Mire este pasaje, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y a veces lo asociamos únicamente con las autoridades superiores como el patrón, el presidente, el gobernador, el intendente. A veces lo asociamos con esas autoridades, pero no, las autoridades están dentro del hogar, y están puestas por Dios. Si Dios le dio al hombre la autoridad, que es cabeza de la mujer, y la dio Dios. Y de ahí sucesivamente. Entonces dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto es lo que se ha perdido ahora. Bueno, somos matrimonio. Bueno, total, los dos somos una sola carne y... No, la autoridad sigue estando. Y están puestas por Dios. El hombre es cabeza de la mujer. Y así sucesivamente, va para abajo. La raíz del problema. Estos son los títulos, ¿no? La raíz del problema. La causa de que haya tantos problemas en la crianza de los hijos es porque se ignora que debe haber equilibrio entre el amor y los límites que deben establecerse. Los padres responsables que proveen una estructura positiva y límites protectores lo hacen por amor. Amar a los hijos sin ponerle límites no es una crianza positiva. Como di el ejemplo recién, hay límites. Yo te amo, pero no me vas a llegar a las 2 o 3 de la mañana a la casa. ¿Va comprendido? Guarda, no vas a llegar alcoholizado, no vas a venir con esto. ¿Sí? Las normas. Entonces, eso es amor. ¿Ve? Pero también está el límite. El límite. Horarios, comidas, vestimenta, y así sucesivamente. Hay límites. Ahora los chicos, bueno, si se quieren pintar el pelo de rojo, se lo pintan y tienen 6 años, 7 años, 8 años. Bueno, si los padres lo permiten, son esos permisivos, ¿no? Y si se quieren poner acá un aro, y acá otro, y andar todos tatuados y todas estas cosas, niños, ¿no? Yo creo que después de grande le van a preguntar los hijos, le van a decir, ¿y por qué me permitiste hacerme todas esas cosas? Mira cómo tengo la cara. Mira cómo la tengo toda agujereada. No sé, se me ocurre, ¿no? Amar a los hijos sin ponerle límites
no es una crianza positiva. Tenemos estas creencias erróneas que hay, los padres permisivos. Escuchá, lo único que mi hijo necesita es amor. Si le impongo límites y una estructura, se amargará y perderá el amor de mi hijo. Y perderé el amor de mi hijo. Esa es la creencia errónea. Lo único que mi hijo necesita es amor, ¿viste? Entonces, bueno, no le pongamos límite y, bueno, necesita amor, ¿viste? No importa. Vení, amor. Vení, oh hijo, vení. Todo amor. Y los hijos hacen lo que quieren. No hay límite. Padre, esta es la creencia errónea, ¿no? Un padre impositivo. Lo único que mi hijo necesita es una estructura y límites estrictos. ¡Wow! Se puso sargento. Si le permito ser independiente, se hará voluntarioso y rebelde y perderé el control sobre mi hijo. ¿Vieron cómo los dos extremos? ¿No? Aquel que es permisivo y este el impositivo. Como si lo estuviera en el servicio militar. Y acá tenemos una creencia correcta. ¿Cuál sería? Aun si nuestra relación sufre, seré consistente y equilibrado al mostrar amor a mis hijos, haciendo que se cumplan los límites. Enseñaré a mis hijos el carácter de Dios a través de mi ejemplo. ¡Wow! Es el padre, ¿eh? Bien, es el padre, la madre. Mire qué bueno esto, ¿eh? Aun si nuestra relación sufre, seré consistente y equilibrado al mostrar amor a mis hijos, haciendo que se cumplan los límites. Enseñaré a mis hijos el carácter de Dios a través de mi ejemplo. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero los padres tienen que ser ejemplo de los hijos en el temor a Dios. Entonces, los hijos, ¿qué van a hacer? Van a mirar, somos reflejos. Van a mirar. Tenemos algunos pasos para encontrar la solución. Si alguna vez hemos pasado por todas estas cosas, a menudo los padres sienten que carecen de preparación para realizar su cometido. Y es verdad, a veces sentimos que carecemos de eso, de esa preparación. Pero una comprensión básica del desarrollo del niño, junto con el arte de aplicar la disciplina positiva, le ayudarán en su esfuerzo a convertirse en el padre que Dios quiere que sea. El primer paso importante para los padres es consultar la palabra de Dios. Consultar la palabra de Dios. Este versículo para memorizar, clave, Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. O sea, palabra de Dios. Lo que Dios me va hablando, me va diciendo en la Escritura, ahí yo eso lo voy a implementar sobre mis hijos. ¿Sí? No provocarlo, sino alentarlo, ¿sí? Como dijimos, animarlo, darle el amor, la contención, los límites, ¿sí? Pero en armonía en este caso con la palabra de Dios. El ejemplo, hay un ejemplo que es el que hace el apóstol Pablo al cuidar de la iglesia. El apóstol Pablo al cuidar de la iglesia. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 12. El versículo del 7 al 12. El ejemplo es, sea una bendición y no una carga para sus hijos. Muéstrele cariño en todo lo que usted hace.
esté consciente de que usted ha sido enviado como un apóstol de Dios para sus hijos. ¿Eh? Está hermoso, está eso. Esto es 1 Tesalonicenses 2, versículo 8. Así fue enviado el apóstol Pablo a la iglesia, ¿ve? Porque, bueno, como la contenía, no quería hacer carga para la iglesia, el apóstol Pablo. Entonces estamos viendo esa manera, esa forma para los hijos. Entonces no ser una carga, tratarlos con amor y en este caso ser consciente de que hemos sido como un apóstol de Dios para nuestros hijos. El apóstol significa el enviado, ¿no? Bien, sea un canal del amor de Dios, sea un canal del amor de Dios y comparta con ellos, con los hijos, la verdad transformadora de Cristo. Qué bueno, ¿no? Tener esta oportunidad de decirle, enseñarle a los hijos la verdad de Dios, la verdad de Cristo, el amor de Dios y transmitírselo. Enseñarle, comienzan a comprender ellos el amor de Dios. Esté dispuesto a soportar trabajos y fatigas por el bien de sus hijos. ¿Sí? Acuérdense, no lo exceso, no lo erróneo, ¿sí? Estos que se van a trabajar y vienen, se olvidaron de los hijos. Aquellos que lo dejaban en la guardería, ¿se acuerdan? 12, 14 horas en el día. No, yo lo dejo 8 horas nomás, dicen algunos. Ver, así estamos. Sea ejemplo de una vida piadosa e irreprochable. Ser ejemplo de los hijos, de una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Un hombre, una mujer, padres que confían en Dios, que son devotos a Dios. ¿Sí? E irreprochable. ¿Qué significa? Significa sus acciones, su estilo de vida. ¿Ve? Su estilo de vida. Un padre que es honesto, un padre que es de bendición, ¿sí? Sus palabras, su boca, su trato, su manera de hablar. Tenemos que ser así, ejemplos, irreprochables. Conságrese a dirigir, orientar y proteger a sus hijos. Anímelos y consuélelos. ¿Vieron? Que era lo positivo de hoy de la crianza. Animarlos, consolarlos. No olvide exhortar a sus hijos para que vivan en forma responsable y piadosa. Exhortarlos, ¿no? Acuérdense los límites de todo lo que a veces llamarle la atención. Siempre es para corregirlos. El desarrollo del hijo. Para los pequeños, los padres son el reflejo terrenal del Dios invisible. Este es el diseño divino. Los padres, el instrumento de Dios para llenar las necesidades de sus hijos, de tal forma que se despierte en ellos la sensibilidad espiritual que los lleve a poner su fe en el Señor. Estos niños, ¿no? Así es, así que tenemos que, ellos tienen que ver eso, ¿sí? Nosotros somos reflejos, ¿sí? Para ellos. Entonces ellos en algún momento tienen que decir, yo quiero tener una relación con Cristo Jesús. ¿Sabés que venga un niño de 6, 7, 8 años y diga esto por el trabajo que has hecho para con ellos? Yo creo que hay fiesta en el cielo tremendo, tremendo. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tenemos si practicamos los mandamientos de Dios. Tenemos, los padres, imagínate, una familia constituida, una familia que esté viviendo bajo los parámetros de Dios,
Su loor permanece para siempre, el del Señor, ¿no? Las necesidades en esta etapa de dependencia en los infantes, ¿sí? Acá viene algo muy importante. Mire, los infantes estamos hablando, los niños, esta etapa de dependencia, dependencia. Las necesidades se llenan estableciendo un vínculo con sus padres, ¿sí? ¿Cuáles son las metas del padre? Que el hijo se sienta seguro por medio de las caricias tiernas y los arrullos, ¿no? Esa que tenga esa confianza a pleno. Los pequeños no pueden entender los conceptos espirituales, ¿sí? No los pueden entender. Pero sí pueden ser influidos por la atmósfera espiritual que hay en el hogar. Qué bueno, ¿eh? Mire cómo pueden ser influenciados los niños por la atmósfera espiritual que hay en el hogar. Y acá mire qué importante los padres. Los padres, la meta de los padres, de una pregunta que me hicieron en estos días, que ya se va a venir la semana que viene, proveer los padres, para los niños, proveer una atmósfera espiritual, orando por su hijo y llenando su hogar, escuche, y llenando su hogar con música cristiana. Y llenando su hogar con música cristiana. Esto es para los infantes, ¿no? Y los padres, la meta de los padres, orar y llenar su hogar con música cristiana. Tremendo. Los problemas, las situaciones que hay, que vivimos, resulta ser, somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero la música, todavía están con Charly García, todavía están con los Rolling Stones, todavía están con... Y así sucesivamente. Tremendo. Satanás se hace una fiesta. Dice, pero después hablamos de los religiosos. ¿Quién termina siendo religioso? ¿Quién termina siendo religioso? Aquel que va a la iglesia y anda con la Biblia ahí, dice que creo en Cristo y después escucha cualquier música y encima el ejemplo que le está dando a los hijos, ¿no será que le traerá confusión a los hijos? ¿No será que el día de mañana va a decir, sí, no, mi papá, mi mamá, no sabés que decían que creían en Jesús, todo, pero a mí me enseñaron de la renga, me enseñaron de esto, no íbamos a los conciertos por allá, allá se iban, a la música del mundo, allá se iban, pero creían en Dios y en Cristo. ¿Qué atmósfera estamos poniendo en el hogar? La música de Satanás, así, clarito, o la música de Dios, para Dios, porque la música es para Dios, las alabanzas son para Dios, la adoración es para Dios. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios se goza cuando estamos en la alabanza. Por eso es lo que pasa en la casa. Cuando usted pone música y está todo el día con la música cristiana, no es para usted, es por medio del Espíritu Santo, es para el Señor. Ese es el buen entendimiento. Por lo tanto, va a haber una atmósfera del Señor, de su presencia en el hogar. Tiene que estar. Y la tenemos que crear nosotros. Nosotros tenemos que crear eso por medio de nuestra devoción a Dios. Digo que creo en Dios, pero lo digo allá y lo digo en mi casa. Lo vivo allá y lo vivo en mi casa. Viejo dicho popular, santo en la iglesia, demonio en la casa. Tremendo. ¿De qué lado estamos? Entonces esto es muy importante. Los pequeños, los hijos, no pueden entender los conceptos espirituales. Son infantes, son chiquititos, tienen 2 años, 3 años. Ahí no pueden entender los conceptos, pero sí pueden ser influidos por la atmósfera espiritual que hay en el hogar. Acá me quedé en este punto, ¿vieron? Porque hoy en día se ven estas cosas.
Se ven estas cosas. Van en el auto, van manejando, van con los hijos, va la familia. Bueno, ¿qué música? Para acompañar el viaje. ¿Qué música? ¿Qué música? Te pregunto. ¿La que agrada a Dios o la que agrada a Satanás? A la carne. ¿Sí? A Satanás, a la carne. ¿Qué música? ¿La que agrada a Dios o la que agrada a Satanás y a la carne? ¿Qué música? Cada uno tiene que, pero bueno, ese no es la manera, la forma de, esto es cristiano, estos son hijos de Dios e hijas de Dios. No estamos hablando, la persona, acuérdese que el hombre natural no puede entender, comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso es entendible. Lo vemos por la palabra de Dios, es comprensible, pero personas que dicen ser cristianos, no tendríamos que estar debatiendo mucho el tipo de música, no tendríamos que estar debatiendo eso. ¿O no dice la Escritura que en nuestros corazones tenemos que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales en el Señor? ¿No lo dice así la palabra? Nuevo Testamento. No te dice, seguí escuchando lo que estabas escuchando en Egipto. No te dice eso. En Egipto es para Egipto. O sea, el mundo es para el mundo. Lo que creó el mundo es para el mundo. Lo que creó Satanás es para Satanás. Lo que crearon para la carne es para la carne. Pero nosotros en Cristo, para Cristo. Es sencillo. Y esto es lo que muchas veces muchos dicen ser cristianos y están fallando, pero horrores. Y esto, imagínate en el hogar. En el lugar de trabajo, bueno, la música, ¿viste? Siguen todavía. Siguen con... Y ni hablar con lo nuevo, ¿viste? Porque ahora hay que estar de moda, tienen que estar de moda con el mundo. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde dice la palabra de Dios? Entonces, imagínate todo esto recaído en los niños. Por eso era lo que en el video 1, que fue el más fuerte, los niños, 3, 4 años, bailando perreo, ¿sí? Vistiéndolas como si fueran prostitutas, los hijos, las hijas, y eso es lo que promueve la música del mundo. Promueve eso, no promueve santidad, no promueve edificación para con el Señor, no promueve alabanza a Dios, promueve eso, promueve prostitución, promueve todo lo que es engaños, depresiones, promueve adulterios, ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Un famoso cantante, Paz Martínez, nosotros somos un amor pirata, así decía, ¿sí? Que no se entere el esposo ni se entere mi mujer, decía. Eso dice la canción. Y cuánto la cantábamos, cuánto, wow, y parecía, ¿no? ¿Y de qué está hablando? Auténticos decadentes. Te estoy dando ejemplos, ¿no? Somos los piratas, ¿sí o no? ¿Y de qué sigue hablando? Nos sacamos el anillo carcelero, ¿ve? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿De qué está hablando? De todo adulterio, fiesta. Pues esa es la música del mundo, de Satanás. Entonces los niños están comiendo todo eso, están mamando todo eso. ¿Y cuál va a ser su comportamiento? Por eso les digo, 3 años, 4 años, una niña, y bailando, como vos los ves, como moviendo el cuerpo, como si fuera una mujer, una bailarina exótica, ¿no? Así. Entonces, proveer una atmósfera espiritual orando por su hijo y llenando su hogar con música cristiana. Listo. Después no le busque más vuelta. Sus primeros pasos, los pequeños son extremadamente curiosos, no están conscientes del peligro y desean descubrir su mundo.
Así están en sus primeros pasos. Entonces, la meta de los padres es alentar la curiosidad del niño en un ambiente seguro, en vez de sentirse molestos o ser ásperos. Estos niños en esta etapa empiezan a separarse de sus padres y a ser independientes y a decir no. Entonces, apoyar su independencia evitando apagar su espíritu o reaccionar con violencia, ¿no? Esto ha pasado en la familia. Agarran a los niños, lo agarran de los pelos y se los llevan a la rastra. Eso es ser áspero, ¿no? Entonces, apoyar su independencia evitando apagar su espíritu o reaccionar con violencia. Antes de ir a la escuela, acá estamos viendo en el crecimiento del niño y cómo los padres deben reaccionar de acuerdo a la etapa de crecimiento, ¿no? Antes de ir a la escuela, en la etapa de prueba, en esta etapa desafían las reglas para probar los límites. Así que los padres, la meta, deben establecer una estructura, poner límites y mantenerlos con amor, ¿sí? Descubren que pueden engañar, ahí está, cuando ya antes de ir a la escuela, descubren que pueden engañar y se dan cuenta que sus padres no son omniscientes y tampoco pueden leer sus mentes. Empiezan a ser a veces astutos los niños estos. Así que para la meta del padre, reflejar la compasión de Dios y corregir a su hijo. Niños en la escuela primaria, así que en esta etapa de búsqueda de aceptación, los niños quieren ser aceptados. Acá vienen algunos peligros. Los niños quieren ser aceptados por distintos grupos, realizando diversas actividades y papeles. La meta de los padres es manifestar su aceptación y permitirle ver que su valor viene de Dios. Los niños quieren complacer a sus padres y maestros y adquieren la moralidad de sus padres, sea buena o sea mala. Entonces los padres ayudar a sus hijos a memorizar importantes pasajes bíblicos que muestren los estándares piadosos de Dios y su plan de darnos libertad eterna. Por ejemplo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Enseñarle esos principios bíblicos, morales de Dios. El niño se va a encontrar con a veces estas provocaciones, se podría decir como tentaciones para él. Entonces al niño se le enseñan los principios morales de Dios. Adolescentes, es la etapa de la identidad. Los adolescentes buscan definir su propio sistema de valores en vez de aceptar sin cuestionar el de sus padres. La meta de los padres es que observen personas que sean modelos de piedad, por ejemplo, pastores, líderes jóvenes, consejeros, juveniles, biografía de líderes cristianos. Entonces, quieren definir su propio sistema de valores en vez de aceptar sin cuestionar el de sus padres. No quieren el de los padres, están buscando su identidad. Entonces los padres deben mostrarle modelos de hombres piadosos, de hombres que son temerosos de Dios. Son idealistas los adolescentes y empiezan a buscar el propósito de la vida. Y acá la meta de los padres es reflejar el carácter de Dios y explicar que el propósito divino es que todos lleguemos a ser más como Cristo, ¿sí? Mire qué importante los adolescentes, ¿no? Cuando empiezan a buscar su propio propósito de la vida. Y acá donde nosotros tienen que entrar los padres y decirle, el propósito de Dios es hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenés que parecerte más a Cristo. ¡Wow! Esa es la identidad. Esa es la identidad. Como padre,
¿Cómo puedo comunicar a mis hijos que no es sabio tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Hacen una pregunta. ¿Cómo le puedo explicar esto a mis hijos? Y existen problemas, imagínense, problemas prácticos, sociales y espirituales que ellos deben conocer. Cuando un hombre y una mujer se relacionan sexualmente, a menudo resulta un embarazo. Aún se utilizan productos diseñados para evitar la concepción, esos productos fallan con frecuencia. Hay que preguntarle al hijo cuando vienen con esta pregunta, ¿estás preparado para dejar casi todo lo que estás haciendo para mantener a tu hijo? Y si piensas en el aborto, que equivale a quitar la vida de un niño que no ha nacido, la pregunta es, ¿quieres llevar en tu conciencia ese asesinato por el resto de tu vida? Eso es lo práctico. En los sociales es mucho más difícil criar bien a los niños nacidos fuera del matrimonio. No reciben los mismos cuidados y educación. Los hijos que nacen en un hogar con dos padres se sienten más seguros. Entonces, estas relaciones sexuales fuera del matrimonio muchas veces terminan de esa manera. Los hijos se crían en su gran mayoría con las madres, soltera que se le llama, ¿no? Madre soltera. Padre, NN, desconocido. Entonces, muchas veces hasta los hijos tienen que tomar el rol de padre después. Y si vienen otros hermanitos más. En lo espiritual, los animales se aparean cuando deben, pero para los seres humanos Dios diseñó el acto sexual como algo santo, puesto que santo significa apartado. El sexo debe apartarse para consumarse en el matrimonio. El pacto de entrega mutua que se hace en él protege la relación entre esposo y esposa. La Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Desarrolle una disciplina positiva. La disciplina positiva es un entrenamiento que corrige, moldea, perfecciona las facultades mentales del carácter. A ver, principios de disciplina. Y esto lo vamos a dejar marcado para continuar el día viernes. A ver, hicimos lunes, la introducción con los hijos, las realidades. Hoy comenzamos a ver las crianzas de los niños conforme a los modelos de Dios, las crianzas positivas. Vimos muchísimos estándar, forma de crianzas y nos introducimos mucho lo que es la palabra de Dios para entender y comprender cómo criar a los hijos conforme a Dios, que esos valores se han perdido mucho en la sociedad y es acá donde deberíamos cuando llegamos a los pies de Cristo, lo dije en el video pasado, quizás nosotros como padres cometimos esos errores de criar a los hijos como nos parecía, con las normas morales que no teníamos, hacíamos lo que podíamos, lo que queríamos, quizás algunos padres fueron ausentes,
Algunos padres se dedicaron exclusivamente a los trabajos profesionales, a las riquezas, al dinero, al placer, y los hijos fueron totalmente indiferentes, apáticos. Hubieron muchas formas de crianzas y creo que la mayoría sin Dios y sin Cristo pasamos por ahí, hicimos todas esas cosas. Eh, Hoy que Dios nos ha dado la oportunidad a muchos padres, a muchos jóvenes, adolescentes, quizás Dios ya lo está preparando para que sean los padres que estamos viendo acá, estos padres bíblicos. Así que quizás lo está preparando Dios, le está enseñando, le está mostrando. Y nosotros, hoy padres o quizás abuelos, abuelas, tenemos esa segunda oportunidad, digo, para que podamos rever todo eso. Y si hemos hecho alguna de estas disciplinas, ¿sí? Morales, que no eran las normas de Dios, y hemos cometido, terminan siendo pecados porque, primeramente, porque no creíamos en Cristo Jesús, segundo, porque tomamos nuestras propias decisiones y nuestras decisiones nunca fueron correctas a la luz de la palabra de Dios. Así que es el tiempo, primeramente, de pedirle perdón a Dios, ¿sí? Decirle yo he hecho, he hecho mal, crié mal a mis hijos, y ahora qué hago, ahora cómo vuelvo el pensamiento de ellos, así como Cristo lo puede hacer en un hombre mayor, lo puede hacer en un adolescente. Entonces ahí está la confianza de orar por los hijos, de entregárselo a Dios verdaderamente, de poder decirle, aconsejarlo hoy a la luz de la palabra de Dios, a pesar de que quizás tengamos rechazo, quizás tengamos un montón de cosas, pero nuestra responsabilidad va a ser de seguirle comunicando el bien, seguirle comunicando el amor de Dios y ser nosotros reflejos también. Los chicos los adolescentes, aún los niños van a ver en esto cómo somos nosotros delante de Dios. Y van a tratar de imitarnos. No caer en esos errores de ser extremistas, ¿no? Hemos visto por tiempo religiosidad donde han sido extremistas con los niños, los niños, y han crecido los niños y los llevaban a la iglesia realmente eh, ser extremistas, fueron muy extremistas. Yo vi muchos ejemplos de, está bien, no lo dejaban ver esto, no dejaban esto, fueron muy extremistas. Y después los adolescentes teniendo relaciones sexuales, metieron la pata, decimos, las jovencitas que eran extremistas, los padres con ellos, con la iglesia, con la Biblia, con que tenés que usar que las polleras hasta los tobillos, muy extremista, ¿sí? Muy extremista, y lamentablemente también se fueron por otros caminos. Así que hay que ser sabio en todas estas cosas, por eso dice ser amoroso, también ponerle límites, enseñarles los principios de Dios para que ellos vayan tomando un desarrollo bíblico, y ellos el día de mañana puedan por ellos mismos decir, yo quiero conocer a Jesús, yo necesito a Jesús, yo quiero crecer con Jesús. Y ya les digo, teniendo 9 años, 10 años de edad. Impresionante. Pero ya los niños ya los preparamos para que lleguen a, a los caminos de Dios, a los caminos de Jesús. Esta es la tarea de los padres bíblicos, ¿sí? De los hijos, las hijas de Dios hoy en día. Entonces este es nuestro trabajo también para que también la familia sea un modelo delante de esta sociedad en la que vivimos, donde están realmente este modelo diseñado, el mundo que está gobernado por Satanás, ¿sí? Este sistema donde los valores morales están por el piso, por el piso. Entonces también esta familia cristiana va a ser modelo dentro de una sociedad corrupta, una de generación maligna, dice la palabra. Así es, así es. Pero todo esto lo hace Dios cuando
hombres, mujeres están dispuestos a creerle a Jesús, a seguirle a Jesús. Están dispuestos. Y que su familia, por eso decía la palabra, yo y mi casa, así se lo determinaron estos hombres de fe, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jesús. Esta es la determinación de hombres que han creído a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu determinación? ¿Cuál es, como familias, cuál es tu determinación realmente? Porque en algún momento, en algún tiempo, nos veremos cara a cara con Dios y Dios nos está dando la oportunidad acá, en la tierra. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde. Vamos a hacer la tercera etapa, que queda muy poco para terminar. Son estudios muy largos, pero que son muy edificantes, tienen mucho contenido, y es muy importante poder ir anotarlos, por eso quedan grabados, son muy buenos estos videos, y que se puedan expandir también a otros lugares, para edificar a familias, por sobre todas las cosas. Y ahí nos vamos a entender, decir, uy, ahí sí, me di cuenta, uy, sí, era así, tal cosa. Para eso es, para que podamos reflexionar delante de Dios. Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca y que tengas una reparador descanso en el Señor, ¿no? Gracias. Dios te guarde. Viernes 25 de octubre, Dios mediante, vamos a hacer la tercera parte. Gracias. Dios te bendiga.